Hola, ¿qué más jóvenes y señoritas de grado noveno? Espero que se encuentren muy bien, que hayan pasado una estupenda semana. Ya saben que hayan cumplido con todas sus obligaciones académicas, cotidianas, que se encuentren bien de salud tanto ustedes como sus familiares, pero lo más importante, ya saben que se sigan protegiendo. El uso del tapabocas, distanciamiento social y el lavado frecuente de manos. Jóvenes y señoritas, el día de hoy en la clase de sociales manejamos un nuevo tema. Recordemos que ya veníamos viendo el tema de las dictaduras militares, que le dedicamos como 3 clases aproximadamente. Entonces habíamos hablado del tema donde se habían desarrollado en la parte sur de nuestro continente. Específicamente habíamos hablado de Brasil, Chile y Argentina. Habíamos elegido esos países para desde allí tratar el tema de las dictaduras militares. Dentro de ese contexto de las dictaduras militares, yo les había comentado que había algo que había influenciado bastante ese tipo de gobiernos, y era el tema de la Guerra Fría. Entonces, el día de hoy vamos a hablar eso que es la Guerra Fría, en qué consistió, qué otros elementos se vieron influenciados o influidos por el tema de la Guerra Fría. Solamente sería el tema americano con las dictaduras, o también habrían elementos en otras partes del mundo que también se vieron influenciados por el tema de la Guerra Fría. Bueno, eso lo vamos a ver en el transcurso de las clases. Le vamos a dedicar varias sesiones a hablar sobre la Guerra Fría, porque es un conflicto bastante extenso y vamos a ver sus dinámicas porque son muy diferentes a las de una guerra. ¿Listo? Entonces iniciemos y vamos a iniciar con el tema del concepto. Entonces vamos a leer qué es eso de la Guerra Fría, de qué trató, en qué consistió, sacamos unas palabras importantes y posteriormente miramos en un mapa interactivo algunos elementos importantes que vamos a tratar durante esta y futuras clases. ¿Listo? Dice así, ¿qué es? Se denomina como Guerra Fría al enfrentamiento político e ideológico que hubo entre Estados Unidos y la Unión Soviética o repúblicas socialistas soviéticas por querer imponer sus hegemonías en el resto del mundo. Entonces vamos a destacar esas palabras importantes que nos están nombrando acá. Una de ellas, entonces dice, se denomina como Guerra Fría al enfrentamiento sería una de ellas. Vamos a cambiarle acá el color para que ustedes puedan ver, también el profesor para que pueda ver de la mejor manera. Enfrentamiento político e ideológico. ¿Qué es lo que pasa con la Guerra Fría? Pues imagínense que se le dice Guerra Fría porque no hubo como tal un enfrentamiento armado directo entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Claro, durante ese periodo de tiempo sí se realizaron conflictos en otros lugares del mundo donde estaban los intereses estadounidenses y soviéticos. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, en la guerra de Corea, en la Vietnam y demás, aunque no fue el enfrentamiento directo, digamos, ejército de los Estados Unidos contra la Unión Soviética dándose duro, no fue ese tipo de enfrentamiento. Sí uno puede ver que, por ejemplo, los Estados Unidos cuando llevaron tropas a Corea, en la guerra de Corea, los soviéticos, a pesar que no tenían tropas, sí dieron ayuda militar, organizacional, estratégica a los norcoreanos para de esta manera enfrentar a los estadounidenses. O también uno puede ver esa dinámica en Vietnam, cuando los Estados Unidos llevan sus tropas y los de la Unión Soviética ayudan indirectamente al Vietcong, que era el bando contrario. Igual esas dinámicas, por ejemplo, de la guerra de Vietnam y la guerra de Corea, las vamos a ver detenidamente una por una. Bueno, entonces como ustedes lo pueden ver, aunque no hubo un enfrentamiento directo entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, o sea, directo de que se estaban disparando de ataques en dichos territorios, sí podemos ver que durante esta guerra, porque se busca ver a cuál país iba a tener a supremacía mundial, qué país ideológicamente iba a privilegiar sobre el otro. Entonces, a pesar de que no hubo una confrontación directa, sí ambos estuvieron involucrados en diferentes conflictos a nivel mundial en diferentes lugares, y donde uno veía, pues, a pesar de que no habían soldados, por ejemplo, directamente a la Unión Soviética, sí había un apoyo armamentístico y demás. Bueno, eso es la parte de enfrentamiento político y lógico que hubo entre Estados Unidos y la Unión Soviética por querer imponer su hegemonía en el resto del mundo. Eso es muy importante. ¿Por qué? Pues los Estados Unidos querían imponer una hegemonía capitalista. Los soviéticos querían una hegemonía principalmente hacia el comunismo. Dos corrientes ideológicas, dos teorías diferentes,
por la parte del capitalismo, del libre mercado, por la parte del comunismo, del tema de ser una sociedad más equitativa, pero donde el Estado tiene el dominio sobre la empresa y demás, por la parte del capitalismo, la existencia de la empresa privada y que las personas ganen dependiendo de su labor y demás. Bueno, vamos a ver esas dinámicas más adelante para poder comprender de la mejor manera en qué consistió eso de la Guerra Fría. Entonces, por acá nos vamos a ir a un mapa interactivo, el cual nos va a mostrar diferentes elementos de la Guerra Fría, diferentes sucesos. Entonces los vamos a identificar en el mapa y posteriormente les voy a hacer referencia de algunos que vamos a ir tratando en el desarrollo de este tema. Claro, todo esto no los podríamos abarcar porque es que son bastantes y digamos si empezamos a mirar uno por uno pues seguramente se nos iría prácticamente lo que queda de año y seguramente parte del siguiente año escolar. Entonces vamos a mirar los más importantes para comprender adecuadamente esas dinámicas de la Guerra Fría. Entonces vamos a darle por acá comenzar, agrandamos la pantalla. Entonces tenemos por acá los elementos más importantes que reúnen esas dinámicas de la Guerra Fría. Entonces, inicialmente, como yo les había comentado, tenemos la Guerra de Corea, que se da prácticamente desde el inicio de la Guerra Fría. La Guerra Fría inicia finalizada la Segunda Guerra Mundial. Igual ya nos vamos a meter en ese proceso histórico de fechas y demás, pero la Guerra Fría inicia finalizada la Segunda Guerra Mundial. ¿Recuerdan ustedes en qué año finalizó la Segunda Guerra Mundial? Pues estamos hablando de 1945. Entonces, se podría decir que desde 1945 se empiezan a elaborar esas dinámicas que van a conformar lo que nosotros conocemos como Guerra Fría. La Guerra de Corea se desarrolla hacia el año de 1950. Ya igual más adelante con el paso de las clases vamos a ver adecuadamente qué fue lo que pasó, qué fue lo que sucedió y por qué Corea se encuentra dividida, porque hablamos de una Corea del Norte y una Corea del Sur. ¿Será que eso siempre pasó o anteriormente eran un solo estado? Sí, anteriormente solamente era una Corea, posteriormente vino la división, pero ya después vamos a hablar por qué se dividió Corea y por qué una parte, por ejemplo, es capitalista y la otra comunista. Bueno, acá tenemos el tema de la rebelión de Hungría, la crisis del canal de Suez, que tiene mucho que ver con el tema del petróleo. Acá tenemos la construcción del muro de Berlín. Este va a ser un elemento tal vez muy representativo de lo que fue la Guerra Fría. Había finalizado la Segunda Guerra Mundial, como ustedes saben, el gran perdedor había sido Alemania, la Alemania nazi había quedado totalmente en las ruinas, los nazis habían perdido la guerra, como lo habíamos visto en clase, por una serie de errores bastante grotescos de Adolfo Hitler en lo que tiene que ver con la planeación militar. Por supuesto, pues también merecía lo que le había pasado. Ya habíamos visto el tema del holocausto, de los campos de concentración. De hecho, no se debería decirle concentración, sino los campos de exterminio que tenían estas personas. Entonces, pierde Alemania y cuando pierde Alemania, lo que hacen los aliados, que eran los grandes victoriosos del momento, dividieron el país en cuatro. Una porción para Estados Unidos, una para Francia, una para Inglaterra y una para la Unión Soviética. La capital alemana que había sido liberada por los soviéticos, recordemos que los soviéticos entraban triunfantes a la ciudad de Berlín, capital alemana. Dicha ciudad sería dividida también en cuatro, una parte para la parte de los Estados Unidos principalmente, también tenían allí una serie de intereses Francia e Inglaterra, y la otra mitad sería para los soviéticos. Igual ya más adelante llegaremos al momento de hablar del muro de Berlín, que es un elemento bastante representativo de lo que tiene que ver con la Guerra Fría. Ahora, vemos acá el desembarco en la bahía de Cochinos, y eso hace principalmente referencia al tema de la revolución cubana, ya había pasado, y posteriormente viene el tema de la crisis de los misiles. Esto que está diciendo acá desembarco en la bahía de Cochinos, esto se encuentra ubicado en Cuba. Allí va a vivirse una situación bastante tensa porque los soviéticos, en alianza con el gobierno cubano, van a llevar una serie de misiles. No alcanzaron a llevar todos los que querían y los van a poner acá en Cuba, apuntando hacia los Estados Unidos. Ustedes dirán, terrible, ¿no? Pero imagínense que los estadounidenses ya habían hecho eso antes. Ya tenían en Turquía, que queda en esta zona, ya tenían misiles en Turquía apuntando hacia la Unión Soviética. En cualquier momento se iniciaba esa guerra. De hecho, cuando hablamos de la Guerra Fría, muchas personas en ese momento pensaban, se va a
conformar o se va a volver esto la tercera guerra mundial y seguramente todo el mundo va a sufrir o todo el mundo se va a ver aniquilado, o sea, la humanidad va a desaparecer. ¿Por qué? Porque es que estas dos grandes potencias, la Unión Soviética y los Estados Unidos, tenían armas nucleares, tenían bombas atómicas. Seguramente si el choque hubiera sido directo entre esos dos países, no estaríamos acá. Listo, vamos a darle al siguiente, a ver qué más tenemos. La crisis de los misiles, que ya les había comentado, que viene después de del desembarco de Bahía de Cochinos. Pasamos. Por acá tenemos la guerra de Vietnam. Cuando tratemos este tema, seguramente le dedicaremos una o dos sesiones porque es bastante extenso el tema de la guerra de Vietnam. ¿Por qué? Porque es que Vietnam hace parte de una región que anteriormente se le conocía como la Indochina. Y en esta zona era parte de colonia francesa, o sea, los franceses tenían acá sus intereses, tenían una serie de colonias desde hace mucho tiempo. Posteriormente, finalizada la Segunda Guerra Mundial, viene el tema de los vietnamitas que se quieren liberar de los franceses. Posteriormente, Francia le pide ayuda a los Estados Unidos y ahí es donde se vuelve como todo un alboroto ahí en este país. Se inicia la guerra que va a durar bastante tiempo, o sea, bastante tiempo es unos buenos años, vean, desde 1955 hasta 1975, 20 años de guerra, imagínense ustedes, donde va a suceder de todo. Varios presidentes de los Estados Unidos van a pasar por la Casa Blanca, muchos de ellos criticados, les van a hacer cánticos en contra de sus mismos pobladores. ¿Por qué? Porque estaban escondiendo muchas de las cosas que estaban pasando en Vietnam, muchas de las cosas que eran totalmente atroces. Más adelante hablaremos de eso cuando tratemos ese tema. Y por otra parte, tenemos acá una serie del incidente, el incidente del U-2 en 1960. Son como algunos de los eventos importantes en el tema de los que vamos a tratar en el desarrollo de eso, de la Guerra Fría. Bueno, entonces borremos por acá y demás. Empecemos de una vez entonces con el tema porque como ustedes lo ven son muchos temas a tratar. La historia acá en esta parte es bastante extensa. Guerra Fría que duraría bastantes años con muchas dinámicas, muchos conflictos a nivel mundial. Entonces tenemos acá el siguiente enunciado. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. En pocas palabras, si yo tengo un enemigo, no sé si les ha pasado, y hay otra persona que también es enemigo de esa persona que me cambia, o sea, de mi enemigo. Entonces, por ende, dice el asocio popular que esas dos personas, o sea, yo y la otra persona, podemos llegar a ser amigos para estar en contra de ese enemigo en común. Y era algo que sucedió durante la Segunda Guerra Mundial. Vean ustedes acá, ¿quién tenemos en pantalla? Pues al señor Adolfo Hitler, del cual ya hemos hablado, hemos tratado aspectos importantes del nazismo y demás durante el desarrollo de varias clases. Entonces, Adolfo Hitler inicialmente era amigo de un señor de la Unión Soviética. ¿Recuerdan ustedes cuál era el nombre? El señor Stalin. Hitler y Stalin realizaron como un pacto de no agresión donde decía Hitler, no, tranquilo, yo no lo voy a atacar. Stalin, bueno, entonces Hitler le decía, entonces yo me puedo tomar la mitad de Polonia sin problema, y Stalin le decía, no, tranquilo, tómesela, yo me tomo la otra mitad y yo aparte de eso me tomo Estonia, Letonia y Lituania. Dinámicas que habíamos visto de la Segunda Guerra Mundial. Eran al momento aliados, pero posteriormente Hitler decide traicionar esa alianza y es cuando ataca la Unión Soviética. Entonces Hitler se vuelve enemigo número uno del señor Stalin. Vamos a buscarlo por acá. Listo. Pero Hitler no solamente tenía enemigo a este señor que estamos viendo acá, al señor Stalin, sino que también tenía otros enemigos. Se había buscado enemigos por todas partes. Teníamos, por ejemplo, a Churchill. Vamos a buscarlo por acá. A ver si recuerdan de dónde era Churchill. Él era inglés, entonces era el primer ministro inglés. Otro enemigo súper fuerte de los alemanes, o sea, de Adolfo Hitler. Y junto a ellos dos también estaban, por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos y demás. Recordemos que todos ellos formaban lo que se conoce como los aliados en contra del eje, que era la parte de donde estaban los alemanes de la Alemania nazi. Entonces, en pocas palabras, indirectamente, así no se la llevaran muy bien, los Estados Unidos y la Unión Soviética en ese momento histórico tenían un enemigo en común. ¿Y quién era ese enemigo en común? El señor Adolfo Hitler. Unieron no tanto sus fuerzas, porque cada uno actuó por aparte, pero sí, digamos, en cada uno de sus actuares se vio un fin en común, que era acabar con la Alemania nazi. Entonces, vemos cómo desde la parte continental, la Unión Soviética, recuerden, atacó
primero que todo liberando a Polonia del yugo de los nazis y posteriormente llegando a puertas del territorio alemán y desde allí empezando a derrotar a todo el ejército nazi. Pero para los Estados Unidos el camino fue muy diferente. Empezaron por el tema del Pacífico porque su conflicto principal era con el tema de Japón por las islas y los intereses que se encuentran en ese lugar, y posteriormente ya con la ayuda enviando tropas a lo que se conoce como el desembarco del día D, desembarco en Normandía, y es allí donde ya se empieza también los estadounidenses a involucrar en el contexto del continente europeo y el conflicto que allí se vivía. Claro, en mayor medida los soviéticos, ellos fueron los que más bajas pusieron, los que más hombres también pusieron a combatir, o sea, también los que más pérdidas tuvieron durante el transcurso de la guerra. Los estadounidenses prácticamente cuando deciden hacer su intervención a través del día D junto con tropas inglesas y francesas, pues ya la verdad los soviéticos habían ganado gran parte de territorio desde la parte de Europa del Este. Bueno, entonces tenemos acá, se acabó la Segunda Guerra Mundial y demás, y casi siempre pasa lo siguiente cuando se termina una guerra. Cuando se termina una guerra, se reúnen las personas más importantes de ese bando ganador, o sea, en este caso de los aliados, y se empiezan a repartir los territorios, como si fuera un ponqué, de el perdedor o de los perdedores. En este caso, se empezaron a repartir como si nada el territorio alemán. Entonces, bueno, ya derrotamos al señor Adolfo Hitler y demás, hay que buscar las dinámicas para que el nazismo no vuelva a surgir en este país, el ejército también hay que debilitar el ejército de este país y demás. Entonces, para eso realizaron varias charlas y se reunieron en varios lugares. Entre ellos tenemos la conferencia de Yalta y de Potsdam. Es muy importante que los anoten por ahí, si los subrayen, porque de pronto vamos a seguir utilizando estos nombres más adelante. Entonces tenemos la conferencia de Yalta y de Potsdam, y es allí donde estos señores que vemos acá, venos ustedes, tenemos al señor Churchill, que lo tenemos acá, tenemos al señor Roosevelt, o sea, Franklin Roosevelt, que lo tenemos acá, que era el presidente estadounidense en ese momento, y tenemos al señor Stalin. Vean ustedes entonces la imagen, Churchill por la parte de los ingleses, Roosevelt por la parte de los estadounidenses y Stalin por la parte de los soviéticos, los grandes ganadores de esa Segunda Guerra Mundial. Entonces llegaron, se reunieron en la conferencia de Yalta de Potsdam y dijeron, bueno, ¿cómo nos vamos a repartir eso? Y decidieron que Alemania la podían dividir en 4 partes. Con ellos también se les unía el representante francés, porque pues Francia decía, bueno, ¿y qué me corresponde a mí? Entonces en este caso tenemos la división del país perdedor. ¿Por qué? Porque los ganadores exigían pues como una recompensa por los gastos, por las pérdidas y demás asumidas durante el transcurso de la guerra. Igual le vamos a ver acá que nos dice también el tema de este artículo. En la conferencia de Yalta, celebrada del 4 al 11 de febrero de 1945, los 3 grandes, y véanlos acá, el dirigente británico Churchill, vamos a seleccionarlos por si de pronto no le reconocen el rostro, listo, es muy importante que los tengan ahí presente porque generalmente Stalin y en parte Roosevelt van a ser importantes durante el desarrollo de la narración que sigue, listo. Entonces tenemos acá al señor Churchill, inglés él. Por otra parte tenemos al señor Franklin Roosevelt, que es este señor de acá. Y por otra parte tenemos al señor Stalin, que es este señor de acá. Ellos en la conferencia de Yalta y de Potsdam es donde se dividirían los territorios que habían ganado después de la Segunda Guerra Mundial. En pocas palabras, se dividirían, hay gran parte de Europa la que se encontraba dominada por los nazis y también algunos lugares de Asia. Entonces dice así, decidieron el reparto del territorio europeo al final de la Segunda Guerra Mundial, como lo habíamos mencionado anteriormente. ¿Listo? Bueno, pasemos por acá y seguimos. Ahora, vamos a leer un poco de esos acuerdos para poder comprender mejor el tema de la división. ¿Cómo así que se puede dividir un país? ¿Cómo así que Alemania divide en 4? Y si ya les voy a mostrar un mapita donde nos va a mostrar cómo quedó entonces repartido el territorio alemán. Pero antes de eso dice lo siguiente. Acuerdos. Así, la parte oriental de Alemania, Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Yugoslavia, Albania, Rumania y Bulgaria se convertirían en regímenes de democracia popular. En pocas palabras, estos nombres que acabé de mencionar, lo repito, Polonia, parte de Alemania, o sea, no toda Alemania, sino la parte oriental de Alemania, Checoslovaquia, Hungría, Yugoslavia, Albania, Rumania y Bulgaria, serían países que generalmente tendrían influencia
de la Unión Soviética. Sus gobiernos estarían muy dirigidos ideológicamente hacia la parte del comunismo. Por ejemplo, esta zona que estoy mencionando, por ejemplo, como Hungría, Bulgaria, muchas veces se le conoce como Europa del Este y es muy llegada, muy cercana a lo que antes era la Unión Soviética. Entonces también hay esa guerra de intereses que existían donde esos países, sus dirigentes, empiezan a tener unas dinámicas ideológicas más guiadas hacia el tema del comunismo impartido por la Unión Soviética. En ese amplio ámbito físico, solamente una Grecia sumida en una cruenta guerra civil seguía integrada en el que comenzaba a denominarse mundo libre. Comenzaba la Guerra Fría. ¿Qué quiere decir eso? Grecia, digamos, no hizo parte de esos países que estaban más enfocados hacia el comunismo. ¿Por qué? Porque en ese momento Grecia estaba pasando por una guerra civil, una serie de conflictos internos bastante fuertes y ya sería unos años después donde sus corrientes ideológicas estarían más que todo encaminadas hacia el tema del capitalismo y la cercanía con los estadounidenses. Entonces vamos a ver este mapa y vean ustedes, acá tenemos el mapa de Alemania. Entonces voy a alejarlo un poco para que lo puedan apreciar de la mejor manera. Listo, ahí está perfecto. Entonces vean ustedes, esta es Alemania. Listo, así normal. Recordemos, anteriormente todo esto pues hacía parte de esa Alemania nazi. El tema de Adolfo Hitler también tenía posesión sobre los sectores de Polonia, Checoslovaquia, Austria, bueno, todos esos territorios. Los alemanes los grandes perdedores. Ya esos territorios que tenemos acá como Polonia, Checoslovaquia o hasta la misma Austria se estaban debatiendo hacia qué corriente ideológica se iban a ir. De la parte comunista de la Unión Soviética o van a instaurar un tipo de ideología hacia el capitalismo de los estadounidenses. Alemania, entonces, vean ustedes, fue dividida en 4. Entonces, una parte quedó para los soviéticos, vean acá, zona soviética. Toda esta parte quedó para los soviéticos. Mientras que esta parte quedó para los británicos, vean ustedes. Los franceses en una menor medida, porque también había que ver, bueno, ¿usted qué hizo para ganar la guerra? En este caso los franceses pues no habían sido tan importantes como por ejemplo los británicos, los americanos o los soviéticos, que fueron tal vez los más importantes. Recordemos que cuando veíamos el tema de la Segunda Guerra Mundial, habíamos visto que Francia había caído rápidamente derrotada, fácilmente, principalmente el norte de Francia se encontraba ocupada por los nazis. Y por otra parte tenemos acá la zona americana. Pero vean ustedes, acá está la capital Berlín, ¿cierto? La capital Berlín, que es este recuadro de acá arribita, también quedó dividida en varias zonas. Entonces, vean ustedes, la zona más grande para los soviéticos. ¿Por qué? Porque es que fueron los soviéticos los que entraron con su ejército a este territorio, a esta capital alemana, y es allí donde también derrotaron a los pocos ejércitos alemanes que todavía quedaban. Entonces, como tal, se dice que la liberación de Berlín llegó a manos de los soviéticos, aunque palabra liberación ahí está mal utilizada por los historiadores o por los investigadores del tema, porque liberación es mucho más amplio. ¿Por qué? Porque vemos que de hecho no se liberó a las personas, se llegó con otro sistema. En este caso los soviéticos con la parte comunista o la parte capitalista de los americanos, y lo que hicieron fue dividir como si fuera un ponqué. Entonces acá vemos la parte francesa, británica y la norteamericana. Pregunta, ¿por qué todo eso está como del mismo tono, del mismo color? Porque tanto franceses, británicos y norteamericanos hacían parte de la corriente ideológica del capitalismo. Y acá la verdad, para ser sinceros, los que guiaban la batuta de esto eran los norteamericanos. O sea, los franceses ni los británicos tuvieron mucha influencia en esta zona, eran principalmente los norteamericanos. Y por otra parte, entonces vemos que la mitad de la ciudad estaba dividida y estaba la parte soviética. Acá es donde se construiría en esta división lo que se conoce como el muro de Berlín, pero bueno, ya llegaremos más adelante en nuestro recorrido histórico. Vamos a abrir por acá otra serie de elementos importantes que necesitamos para nuestro desarrollo. Ahora, es muy importante que ustedes sepan, jóvenes y señoritas, que la Unión Soviética pues ya se desintegró, pero anteriormente vean todo el territorio que tenía o que ocupaba la Unión Soviética. Sí, de hecho podemos decir que Rusia es el país más grande a nivel mundial y Rusia era uno de los países que conformaba la Unión Soviética, pero no era el único país. Era tal vez el que tenía más relevancia dentro de la Unión Soviética, digamos el territorio ruso, pero también podemos encontrar, por ejemplo, el tema de
Ucrania, el tema de Bielorrusia, de Kazajistán, entre otras naciones que hacían parte de lo que vean ustedes era la Unión Soviética, un territorio bastante grande y extenso, ya todo este territorio. Y acá tenemos ya otros lugares, por ejemplo, otras naciones como lo son Alemania, Checoslovaquia, Polonia y demás, acá en este mapa del continente europeo. Entonces acá abrimos el Google Maps y podemos apreciar lo siguiente. Hoy en día cuando nosotros hablamos de la Unión Soviética generalmente solamente pensamos en ¿quién? En Rusia. Entonces decimos, no, es que la Unión Soviética era Rusia. Gran parte del territorio ruso hacía parte de la Unión Soviética, tenían una gran autoridad allí, pero no eran los únicos. Habían otras naciones que también se habían anexado ya fuera porque se sentían identificadas ideológicamente o algunas de ellas también por alguna serie de convicciones o también por presión política, económica y demás. Entonces habían otras nociones en esta zona que también se habían unido, como lo que yo les decía, Bielorrusia, Ucrania, como para nombrar dos de las más importantes. A toda esta zona, y las voy a referenciar por acá, se le conoce a esta zona de acá. Vamos a ver si cambiamos el color para que lo puedan ver un poco más resaltado. Listo. A esta zona de acá, jóvenes y señoritas, se les conoce como Europa del Este. Es muy importante que referencien que esta zona es Europa del Este porque dentro de la narrativa de las clases vamos a encontrar mucho esa palabra. Entonces, Europa del Este, y usted, ¿cómo así que Europa del Este? Luego no solamente hay una Europa, sí, pero pasa lo mismo que en América. Recordemos que en América es un solo continente, o sea, solamente todos hacemos parte de este único continente que se llama América, pero debido a las características regionales, físicas, económicas y demás, se ha tildado a dividir el continente en tres. Entonces tenemos la parte norte de Canadá y los Estados Unidos, la parte centro desde México hasta Panamá y posteriormente tenemos la parte sur que va desde nuestro territorio colombiano hasta lo más profundo de la Argentina, acá esta parte. ¿Listo? Lo mismo pasa con Europa. Europa generalmente, para algunos investigadores, la tienden a dividir entre Europa del Este y Europa del Oeste. Entonces vamos a hacer acá la división donde sería más o menos por acá. Entonces, generalmente a esta parte donde tenemos países como Bielorrusia, Ucrania, Rumania, Hungría, entre otros, se le denomina Europa del Este. Y acá, donde está Francia, Alemania, España y demás, generalmente se le denomina Europa del Oeste. ¿Listo? Es muy importante que identifiquen acá oeste y acá este. Para que también lo tengan referenciado cuando se hable de Europa del Este, no estamos hablando de todo el continente, sino solamente de países que se encuentran en esta zona que ya habíamos referenciado anteriormente. ¿Listo? Y por acá entonces vamos a seguir y pasamos a la siguiente. Entonces por acá tenemos esto y pasamos por acá. Entonces, ahora vamos a empezar a hablar nuestro recorrido histórico de Europa del Este. Europa del Este es un lugar que tiene bastante riqueza cultural, digamos, tiene una gran tradición. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que acá tenemos algunos países que conforman ese Europa del Este, que ya lo hemos visto acá en el mapa, que sería esta zona de acá, esta zona de acá? Entonces, habíamos visto que varios países lo formaban, como Rumania, Polonia, República Checa, entre otros, Yugoslavia, con una gran riqueza. Vamos a ver rápidamente unas características de esos países como para hacernos una idea de lo grandes en lo que son cultural y también simbólicamente. Por ejemplo, tenemos el caso de Rumania. ¿Quién no ha escuchado la historia de El Conde Drácula? Seguramente muchos hemos visto alguna película, los que hayan tenido la posibilidad habrán leído la novela, series, hasta dibujos animados han sacado con la imagen de Drácula, ¿cierto? Cuando hablamos del Conde Drácula, por ejemplo, nos tenemos que remitir a Rumania. Es de allí donde se origina este tema, esta leyenda, esta historia. Y es verdad, de hecho, históricamente, si ustedes algún día les llama la atención la historia y desean guiarse por este tema y se ponen a investigar, van a encontrar que sí hay una historia bastante similar con la cual se referencia al tema de Drácula. Y acá lo tenemos, se llama Vlad. Él era un conde, el conde Vlad. El conde Vlad era rumano y en ese momento, digamos, estamos hablando siglo XVI, XVII aproximadamente, los rumanos tenían un conflicto bastante fuerte con los turcos. O sea, iban y venían en cuestiones de conflicto, a cada rato ataques y demás por el tema de la tierra. El conde Vlad, que se encontraba en lo que hoy en día es Rumania, pues dijo, bueno, hay que defendernos de alguna manera.
Cuenta la historia que los turcos llegaban con su ejército y que eran bastantes, o sea que superaban por mucho a las tropas del conde Vlad. Entonces el conde Vlad, dentro de su naturaleza, porque también era una persona bastante déspota y mala, dijo, bueno, los voy a asustar, tengo que asustar a los turcos para que de esta manera se vayan del territorio y no ataquen mi castillo. Entonces, ¿saben qué hizo? Mandó a matar a todos los habitantes de la zona del castillo, o sea, los habitantes que estaban bajo el poder de él, o sea, bajo el control de él, los mandó a matar y posteriormente los empaló. Entonces les colocó una serie de palos, como creó como un bosque, pero con cadáveres humanos. Entonces los empaló y cuenta la historia que Vlad, para que el mito y la leyenda creciera aún más, se sentó a cenar, entonces puso una mesa en medio de ese bosque de personas empaladas, se sentó a cenar mientras veía cómo se desangraban las personas una por una. Muchas de ellas todavía estaban vivas cuando fueron empaladas. Por eso viene de ahí también el mito y la historia de que en ese momento seguramente Vlad de pronto llegó con su copa y tomó un poco de la sangre de alguna persona que estaba siendo empalada en ese momento. De ahí es donde surge la historia de el conde Drácula. Entonces, claro, ha tenido una serie de cambios, de vertientes a través de la historia. Entonces, desde la parte de la novela escrita hasta también la parte del cine, que lo que hacen es distorsionar totalmente la imagen y la recrean pues más hacia la parte estadounidense, hacia la parte pues que más vende. Entonces está el tema de los colmillos, de que succiona la sangre, de que es inmortal, el tema del ataúd de la noche y demás. Claro, son elementos que le han agregado durante mucho tiempo y que ya son irreales, ya son salidos de ese contexto histórico. De hecho, vean ustedes acá la escena para que aprecien y dimensionen mejor lo que hizo este señor Vlad. Vean ustedes, entonces, él sentado como tal cenando, mientras que muchos habitantes, que eran habitantes que él conocía, o sea, de esa zona, ni siquiera eran enemigos, sino eran habitantes que él conocía, habían sido empalados y se desangraban poco a poco, mientras que él cenaba como si nada. Claro, eso lo utilizó como técnica, como táctica para meterle miedo al ejército de los turcos, que se le denomina el ejército de los otomanos, para que de esta manera se asustaran y no atacaran. Y pasó así. Entonces los empaló, cenó acá, creció la historia. Muchos turcos pues dijeron, no, esto es pura mentira. O sea, ¿qué persona va a hacer eso de mandar a empalar a sus propios pobladores, a sus propios habitantes del castillo y demás? Y aparte de eso, cenar mientras que se van desangrando poco a poco. Entonces la gente dijo, no, pues eso va a ser pura mentira. Y cuando ellos atacaron, se encontraron con ese bosque de personas. Se encontraron con una gran cantidad de personas empaladas. Cuando vieron eso dijeron, no, momentico, nosotros nos vamos, porque si es capaz de hacerle eso a los propios habitantes, a las propias personas que él conoce, porque seguramente conocía a varios, los había referenciado visualmente, pues que no hará con nosotros que somos los enemigos. Y en ese momento pues el ejército otomano se retiró. Entonces esa es la historia, por ejemplo, de históricamente, ¿no? Desde la parte histórica de la parte de Drácula o el conde Vlad, como se le conoce y se le referencia en los libros de historia. Bueno, eso por la parte de Rumania. Entonces ya vemos que Rumania sí ya conocemos algo, unas características históricas y culturales fuertes. Pero no solamente Rumania, tenemos el caso de Polonia. Y acá tenemos a un señor que fue sumamente popular, así fuera la persona católica o no, pues lo reconocería. Acá tenemos la imagen de este señor, que es Juan Pablo II, que él fue papa durante varios años y él era polaco. Él viene de esa Polonia. Él tuvo que vivir, por ejemplo, varios momentos durante el desarrollo de la Guerra Fría bastante fuertes, y aparte de eso, él sí tenía una corriente muy marcada hacia la parte de el capitalismo. Él estaba en contra de todas esas presencias comunistas que se venían manifestando en Europa del Este. Bueno, ya ideológicamente cada uno de ustedes pues tendrá su punto de vista, su visión, pero yo les hablo desde la parte histórica. Digamos, él estaba en contra de este tipo de ideologías y generalmente fue un opositor bastante fuerte de lo que fue la Unión Soviética, con las posturas críticas dirigidas hacia los líderes de la Unión Soviética. Entonces ya por acá cerramos el tema del Papa, el tema también de Drácula, ese mapa también, y ahora seguimos con el tema de República Checa. República Checa también tiene una historia bastante, digamos, cultural importante, pero esa está guiada principalmente hacia el tema de los judíos. ¿Por qué? Porque es que en República Checa
hay una gran cantidad de personas de origen judío. De hecho, hoy en día también las hay cementerios judíos bastante grandes y demás. Acá ustedes en imagen tienen la leyenda del golem. ¿Qué es la leyenda del golem? Véanlo acá. Seguramente usted lo habrá podido apreciar en alguna película o hasta sale en un capítulo de Los Simpsons, los que de pronto les gusta Los Simpsons. ¿Quién es el golem? Bueno, el golem nos dice la historia, la leyenda, que es un ser que crea y que posteriormente este que está conformado entre barro y demás elementos de la tierra tiene vida y que hace lo que la persona que le originó, que le dio la vida, pues le ordena, y eso es a través de papelitos. Entonces le pone papelitos como tal y él posteriormente actúa como se le dicen o como le están diciendo que actúe en ese papel. Pero ¿qué es lo que pasó con el golem? Cuenta la historia de que a él cae un castigo porque la persona que lo crea pues se cree Dios. Entonces cae un castigo sobre el golem, el cual hoy en día reposa, digamos, su cuerpo o sus restos en lo más profundo de un baúl, en lo más recóndito de República Checa. Listo, bueno, eso es cuestión de República Checa. Y ahora tenemos acá Yugoslavia y más adelante yo creo que le vamos a dedicar una clase completa a Yugoslavia porque son dinámicas bastante importantes que suceden en este lugar. Acá en imágenes ustedes tienen a un señor que se llama Joseph Broz Tito. Veanlo, acá tenemos la imagen. Joseph Broz Tito era una persona bastante, digamos, fuerte de carácter, digamos, inquebrantable. Él estuvo de hecho en la mitad de esa confrontación entre la Unión Soviética y los estadounidenses. ¿Por qué? Los estadounidenses deseaban que él impartiera unas políticas capitalistas en su territorio y los parte de la Unión Soviética pues comunistas. Joseph Broz Tito iba más hacia una corriente comunista, pero ojo acá, una corriente muy diferente a la que se manejaba en la Unión Soviética. De hecho, Joseph Broz Tito cuenta la historia que muchas veces hizo oposición a muchas ideologías, muchos también pensamientos de la Unión Soviética, porque él consideraba que existían diferentes tipos de comunismo y que él que estaba implementando en su país, en Yugoslavia, en la nación de Yugoslavia, pues era el adecuado. Claro, cosa que no gustaría mucho a la Unión Soviética, que pensaba que el único tipo de comunismo adecuado era el que ellos impartían. Por otra parte están los estadounidenses que no estaban de acuerdo con ninguna medida que tomaba Joseph Broz Tito. Él va a tener el carácter de decirle tanto a los soviéticos como a los estadounidenses: oh, acá en Yugoslavia ustedes no se vienen a meter, y si vienen de pronto acá a armar un problema, pues van a tener las consecuencias bastante fuertes. Entonces de él vamos a hablar más adelante porque va a ser un personaje también importante para el tema de la Guerra Fría y posteriormente cuando tratemos el tema de la desintegración de Yugoslavia, que países formaban Yugoslavia y demás. Ahora tenemos acá y quiero que ustedes lean o me referencien qué fue primero para ustedes, el huevo o la gallina, qué habrá sido primero. Es generalmente un cuento que nos echan como, bueno, responda, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Y uno se queda pensando, bueno, fue la gallina. Entonces dicen, bueno, ¿y de dónde nació la gallina si no había un huevo? Y uno dice el huevo, pero bueno, entonces ¿dónde está la gallina para que haya puesto el huevo? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta imagen? Esta imagen hace alusión, jóvenes y señoritas, que como tal cuando se inicia la Guerra Fría no se sabe quién la inició. ¿Por qué? Porque los estadounidenses dicen no, la Guerra Fría se inició por culpa de los soviéticos. Pero los soviéticos dicen, no señor, la Guerra Fría se inició por culpa de los estadounidenses. A eso hace referencia esta imagen. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Por qué? Porque desde el punto de vista que lo miremos, no se sabe si la iniciaría, digamos, la intención de iniciar ese conflicto fue por parte de los estadounidenses o por parte de los soviéticos. Entonces, cada vez que hacemos referencia, pues uno dice, bueno, depende de la historia y depende desde el punto de vista que lo veamos. Recuerden que yo les había comentado a ustedes, jóvenes y señoritas, que cuando hablamos en historia es muy importante que ustedes sepan que son puntos de vista. O sea, no hay una verdad absoluta y verdadera. ¿Por qué? Porque cada persona, cada nación tiene su mirada de lo que puede pasar en diferentes acontecimientos. En este caso, pues para los estadounidenses, para ellos su postura es la adecuada, para ellos los soviéticos son los que iniciaron con el tema de la confrontación de la Guerra Fría, pero está para los soviéticos que dicen no, los que iniciaron con todo eso fueron los estadounidenses y tienen su mirada sobre el desarrollo de lo que fue el conflicto. Entonces, es muy importante que ustedes diferencien. En historia es muy difícil encontrar una verdad absoluta y poder establecer, no, esto fue lo que pasó y fue de esta manera, sino que son miradas, diferentes puntos de vista y depende de la persona
de sus características, también de las nociones que tenga anteriormente, pues dará su historia o su punto de vista de determinado acontecimiento, que es lo que se refiere el tema de la historia. Bueno, acá el tema de la división de Alemania, tema que ya habíamos tratado, esta se empieza a gestar, ya recordemos que finalizada la Segunda Guerra Mundial. Igual le vamos a ver qué más nos dice en información respecto a este tema. En 1949, los tres sectores occidentales, estadounidenses, franceses y británicos, pasaron a llamarse República Federal Alemana, RFA, y el sector oriental, soviético, se convirtió en la República Democrática Alemana, RDA. Para poderlo explicar, pues vamos a abrir la imagen para que de esta manera lo vean. Vamos a abrirla por acá para que nos muestre el archivo. Listo, acá la tenemos. Entonces, cuando se dividió Alemania, como yo les había dicho que se llegó a ese acuerdo a través de las conferencias de Yalta y Potsdam, entonces se dividió el territorio alemán. Hasta ahí pues súper claro, ¿cierto? Entonces, la parte que le correspondía a los estadounidenses, a los británicos y a los franceses, generalmente a eso se le conoce como la República, acá está, Federal Alemana, RFA, República Federal Alemana. Entonces, cuando estamos hablando de la parte alemana que correspondía a la parte más occidental, o sea, lo que eran los británicos, franceses, norteamericanos, o sea, esa parte capitalista, le vamos a decir que era la Alemania Federal, RFA, República Federal Alemana. Pero la parte que donde se encontraban los soviéticos se pasó a llamar República Democrática Alemana. Es acá donde vemos la división que se fue gestando. De hecho, por acá tenemos otra imagen, vamos a ampliarla por acá, por si ustedes de pronto desean realizarla en su cuaderno, desean por ahí tenerla presente, para de esta manera poder comprender adecuadamente estos desarrollos de la Guerra Fría. Entonces tenemos la RFA, que era la parte más, digamos, occidental, que era de corriente capitalista, la tenemos acá, que se les había dado a los británicos, franceses y los estadounidenses, y la RDA, República Democrática Alemana, y por acá la República Federal Alemana, que correspondía principalmente a ¿quiénes? Al tema de los soviéticos, a la Unión Soviética después de ese reparto. Berlín, ¿qué pasaba con Berlín? Berlín, como también se encontraba dividida, la mitad de Berlín, la parte occidental, que en este caso sería la parte del oeste, se encontraba bajo el poder de la RFA, y la parte del este, o sea, la parte oriental, se encontraba en poder de la RDA. Entonces es muy importante que lo demarquen, que si desean lo puedan realizar en el cuaderno, para que de esta manera sepan y referencien adecuadamente qué parte hacía parte de la Unión Soviética o tenía un sistema de gobierno. ¿Por qué? Porque es que en ese momento, cuando se dividió Alemania, de hecho después de la división, se instauraron dos tipos de gobierno. Entonces hay momentos históricos en Alemania donde dice, bueno, en el territorio alemán hubo dos presidentes, como así que dos presidentes al mismo tiempo. Claro, porque un presidente hacía parte de lo que se conoce como la RFA, República Federal Alemana, o sea, tenía las decisiones sobre ese territorio, y por otra parte teníamos a la RDA, República Democrática Alemana. Entonces uno puede decir, bueno, habían dos dirigentes en un mismo momento. ¿Por qué? Porque se había dividido el país y no estamos hablando solamente de una Alemania, sino de dos Alemanias. De hecho, para los amantes del fútbol van a haber mundiales donde ustedes van a apreciar que no se nombra solamente Alemania, sino se dice la República Federal Alemana. ¿Por qué? Porque solamente eran los jugadores que pertenecían a ese territorio. Claro, por supuesto, también estaba el equipo alemán, porque era como un país, como una nación diferente después de esta división, que serían los jugadores de la República Democrática Alemana. Posteriormente, con la caída del muro de Berlín y con toda la terminación de todo este conflicto, se volvería a unificar y quedaría como un solo territorio, que es lo que nosotros conocemos como Alemania. Acá tenemos algunas características del muro de Berlín que vamos a seguir tratando no solamente en esta clase, sino en el desarrollo de las siguientes. Entonces vamos a leer un poco de las características del muro de Berlín y posteriormente ya le damos finalidad a la clase. Entonces dice así: Muro de Berlín. Después del llamado telón de acero, una división imaginaria que marcaba las dos zonas ideológicas en Europa, la Unión Soviética construyó en 1961
Estamos hablando de hace ya bastante tiempo, un muro para evitar la salida de ciudadanos hacia el sector capitalista. La división de la ciudad duraría hasta 1990, cuando los propios berlineses derribarían el muro. Igual como yo les decía, en otra clase vamos a abarcar profundamente el tema del muro de Berlín. Vamos a ver, por ejemplo, unos audios, que el tema de la caída del muro de Berlín también fue un tema de confusión, porque empezaron a decir, bueno, ya se puede pasar, pero lo que pasa es que el mensaje se dio mal. Entonces la gente salió corriendo hacia el muro y los soldados pues tuvieron que dejar pasar toda esa cantidad de gente porque ya se había desbordado su capacidad y demás. El tema del muro de Berlín es bastante interesante, bastante importante, porque lo que pasa es que, como yo les había dicho, Alemania se encontraba dividida, Berlín se encontraba también dividida. Muchas personas que se encontraban en esa parte de la Alemania comunista, más guiada, más llegada a la Unión Soviética, los territorios de la Unión Soviética, por decirlo así, pues deseaban cambiar, digamos, irse hacia la parte más occidental de Alemania, o sea, irse hacia la República Federal Alemana, o sea, irse de la República Democrática Alemana hacia la República Federal Alemana. Para realizar eso, pues tenían que generalmente pues pasar esa frontera imaginaria que inicialmente se había establecido. Los soviéticos, al determinar que la gente se estaba yendo de este territorio, que eso podía generar un gran problema, junto con las personas que en ese momento eran los dirigentes de la República Democrática Alemana, decidieron construir dicho muro. Entonces acá tenemos las imágenes del tema del muro. Claro, inicialmente el muro solamente era el tema de unas alambradas con alambre y un par de palos y ya. ¿Por qué? Porque la gente se acostó y al otro día cuando se levantó vio ese muro y ya no los dejan pasar. ¿Y qué pasó acá? Claro, el muro no se va a construir de un día para otro como nosotros lo conocemos o lo hemos identificado en imágenes, sino eso ya fue con el pasar del tiempo. Inicialmente el muro era esto, una alambrada para hacer que las personas no pasaran y donde habían una serie de controles por parte de policías de la Unión Soviética y también de la República Democrática Alemana para impedir que las personas pasaran de un lugar a otro. Estas dinámicas durarían bastante tiempo. De hecho, muchas personas trataron de saltar el muro, muchas personas trataron de irse de un lugar hacia el otro, pero como lo vamos a ver más adelante, era bastante difícil. ¿Por qué? Porque a pasar de pasar el tema de las alambradas, posteriormente tenían que pasar por una zona donde de hecho habían perros que los soltaban, perros peligrosos. Por otra parte, había también como una zona donde podían haber algunas minas para evitar que las personas pasaran. De hecho, y otra vez me remito al tema de los Simpsons. Hay un capítulo de los Simpsons donde Marge y toda la familia, Homero también, hacen parte de una secta religiosa y que nombran al líder. Entonces decían que el líder es bueno y demás. Entonces Homero estaba dentro de esa secta, se lleva a toda la familia. Marge nunca estuvo de acuerdo en estar en esa secta y cuando decide escaparse le dicen, bueno, usted es libre de irse cuando quiera, pero ustedes ven una cantidad de trampas, hay perros y demás. Entonces en ese capítulo lo que hacen referencia en esa parte es lo que tenían que vivir las personas que se querían pasar o que querían atravesar el muro de Berlín y que no tenían ese permiso, o sea, para pasar por la parte donde está vigilado por los soldados, sino que deseaban atravesarlo por a través de saltar las vallas y demás. Entonces, en esa dinámica de ese capítulo lo que trata de representar es eso, las dinámicas del muro de Berlín y todo lo que se vivía cuando una persona trataba de pasar de un lugar al otro. Generalmente era de pasar de la parte de República Democrática Alemana hacia la República Federal Alemana, que era de la parte comunista hacia la parte capitalista. Ya con esta explicación, jóvenes y señoritas, terminaríamos la clase del día de hoy, que es como la inducción, lo que tiene que ver con la Guerra Fría. Algo muy importante, si tienen la posibilidad, si tienen el tiempo, los invito a que vean videos, vean de pronto algún documental, lean algún tipo de libro de texto relacionado con la Guerra Fría. Recordemos que nuestra siguiente sesión va a ser hasta dentro de 15 días. Entonces, en ese periodo de tiempo puede que usted desee profundizar un poco más y puede buscar de una vez información, documentales y demás, que seguramente vamos a seguir tratando, pero ustedes ya van a tener un preconcepto de lo que es la Guerra Fría y de las dinámicas que allí se vivieron. ¿Qué vamos a mirar la próxima clase? Tenemos varios temas. El tema de la Guerra de Corea, creo que vamos a iniciar por eso, para de esta manera
empezar ese recorrido histórico. Posteriormente hablaremos de Vietnam. También vamos a hablar de los espías que fueron fundamentales en el desarrollo de la Guerra Fría. Por ejemplo, se trató de entrenar animales para que fueran espías. A las palomas le ponían cámaras, mini cámaras, como un estilo de dron, pero en este caso eran palomas. Pero no tendría éxito por el tema del peso. Aparte de eso, también trataron de ponerle micrófonos a los gatos para de esta manera poder espiar a el bando enemigo. Entonces los estadounidenses lo que hacían es que supuestamente adiestraban a los gatos, les ponían micrófonos y posteriormente los llevaban a territorio soviético y los dejaban cerca de las instalaciones importantes del ejército y demás, a ver si de pronto un gato cuando pasara por esos sitios podía interceptar el diálogo entre altos funcionarios del ejército y demás soviético. Claro, no daría éxito. Ya posteriormente les voy a decir, les voy a mostrar imágenes de por qué no tuvo éxito. ¿Listo? Bueno, jóvenes y señoritas, entonces les deseo un buen resto de día, que estén muy bien, que pasen una semana de receso maravillosa, pero eso sí, que se protejan. Si van a salir, el uso del tapabocas, distanciamiento social y el lavado constante de las manos. ¿Listo? Entonces los dejo, que estén muy bien y hasta la próxima clase. Chao pues.